Seguimos revisando la entrevista con la doctora María Elena Álvarez Buyá Roses, quien es directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, el CONACYT, y que pues nos habla en esta entrevista de qué hay detrás pues de toda esta campaña de desprestigio, pues justamente una búsqueda de impedir los beneficios de esta primera ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que recién pues ha entrado en vigor y que ha recibido toda una ola de ataques. Ella nos habla en este primer corte, pues de justo el primer y segundo beneficios de esta ley. Primero, que es contar ya con una ley general que aglutina todos los esfuerzos para generar una visión de Estado y que el quehacer científico siempre sea en beneficio del pueblo de México y nunca más se vuelvan a dar estas estafas maestras como las que ocurrían en el pasado con esta transferencia multimillonaria de recursos públicos a través del CONACYT. Estamos hablando que entre los sexenios de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto se transfirieron 45,000 millones de pesos a las grandes transnacionales, a corporaciones extranjeras, entre las cuales se incluye a Kimberly-Clark, Ford, Chrysler, BMW, Volkswagen, también está Intel, en fin, toda la lista de estas empresas que se beneficiaron ilícitamente o por lo menos ilegítimamente del dinero del pueblo de México, se apropiaron de eso para generar su propia investigación aplicada, sus propias tecnologías. Ellos se quedan con las patentes, ellos se quedan con absolutamente todas las ganancias, nunca más esas estafas maestras. Escuchemos este primer corte de la entrevista con la doctora y regresamos. Sí, mira, el primer beneficio es que es la primera ley general que tiene el país en materia de HCTI. Eso quiere decir que es la primera vez que vamos a poder armonizar a lo largo y ancho del país, en todas las entidades federativas y en sus municipios, una normativa coherente que nos permita hacer un uso más eficiente y además más pertinente de todas las capacidades científicas que tenemos en el país. Entonces ese es el primer beneficio. El segundo es que es una ley coherente también internamente con el resto de las normativas en la cabeza del sector de HCTI y con el resto del gobierno federal. Hay una armonización y una definición clara, precisa de competencias en el quehacer de HCTI, que es muy importante para el presente y para el futuro, tanto a mediano como a largo plazo. El quehacer científico soberano que genere autosuficiencia tecnológica en beneficio de las mayorías y que no sea más una normativa vacía, hueca, que permita que este quehacer y todos los recursos millonarios que se transfirieron a intereses privados se vuelvan recursos que en detrimento, en perjuicio del pueblo de México, se desvían a intereses creados, corporativos, privados y también políticos. Porque así como la estafa maestra, me atrevo a decir, aunque no ha habido ese tipo de tipificación, pero también pues hubo mucha manipulación a través de los recursos, mucha coopción de voluntades y mucha generación de grupos no para beneficio de la ciencia, del desarrollo tecnológico y de la humanidad, porque si beneficia a México, beneficia a toda la humanidad. Y la verdadera ciencia, por cierto, siempre está a favor de las causas justas. Entonces, desviar esa vocación tan generosa, tan virtuosa, tan humanística de la ciencia, del quehacer humanístico y científico, para favorecer a intereses creados, fue posible gracias a una carencia de normativa y a una ley hueca muy al estilo neoliberal que permitió, por ejemplo, que la ley orgánica de CONACYT, que a toda costa la oposición quería que sacáramos de la ley general, pudiese modificarse a modo, inclusive contradiciendo
a la ley pasada, ya no vigente, a la Ley General de Ciencia y Tecnología. Perdón, no era ley general, a la única ley vigente que había hasta mayo que acaba de pasar de 2023, en que se aprobó la primera ley general de HCTI. Aquí está este primer avance de lo que significa la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, y cómo, pues, a través de estos mecanismos legales ahora lo que ya se busca es, pues, que nunca más existan estas estafas maestras. La doctora Álvarez Builla-Roses, pues, nos comenta que no existe una tipificación todavía de lo que ocurrió. Sin embargo, pues se intuye, incluso de sus propias palabras, que sí hubo un desfalco al erario de la nación, es decir, al dinero del pueblo de México, para beneficio de estos grandes corporativos. Y el propio CONACYT pues ha hecho una estimación de cuántos recursos implicó en los gobiernos pasados este tema, y se trata de más de 45,000 millones de pesos los que se destinaron a las corporaciones transnacionales, entre las cuales, ya decíamos, está Kimberly Clark como motor también dentro de estas campañas mediáticas y jurídicas contra la ley general, y también contra el propio CONACYT como un nuevo concepto que busca sobre todo pues traer este beneficio al pueblo de México. En esta segunda, en este segundo corte que vamos a ver, la doctora nos habla de justamente cómo se intentó subrogar funciones esenciales del propio CONACYT a través de esta creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, una asociación civil que fue cooptando las labores del CONACYT, y cómo pues intentaron continuar bajo este mismo esquema. Vamos a escucharlo. ¿Qué sucedió? Te doy un ejemplo de esta segunda cualidad, de este segundo beneficio de tener esta ley, esta primera ley general de HCTI. Para poder subrogar una función importantísima del CONACYT, que era propia del quehacer público de esta institución tan generosa, tan importante, que ahora es el CONACYT, con H, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Se lee igual, pero es profundamente distinto, ¿no? ¿Qué es lo que ellos querían? Igual que en todo el gobierno neoliberal, subrogar, privatizar, el derivar el quehacer público hacia entidades privadas. Y una función muy importante del CONACYT es consultar, lo que hicimos para generar esta ley, por cierto, ahorita hablamos de eso, consultar ampliamente a las universidades, pero no solamente a las autoridades, a los colegas, a las estudiantes, a los estudiantes, a los tecnólogos, también a entidades productivas, públicas y privadas que puedan coadyuvar al desarrollo tecnológico soberano, autosuficiente. Estos órganos de consulta, el famoso Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en la ley pasada, que no era ley general, insisto, estaban descritos y estaban mandatados como órganos internos de consulta, sin que esto implicara una erogación particular, más que, bueno, pues tener los espacios adecuados, facilitar las reuniones, y se planteaba como un órgano de consulta abierto, democrático. Eso estaba de manera muy sucinta en la ley, pero estaba. ¿Qué hicieron? Modificaron la ley orgánica, que no estaba dentro de la ley de ciencia y tecnología, la modificaron a modo, pero además a posteriori, que generaron una asociación civil de interés privado que arrebató, que secuestró esa función tan importante. Entonces imagínate, generan una mesa en una entidad privada, que es una asociación civil, y ya ahí es a donde concurrían nada menos que los rectores de las universidades más importantes del país, que los directores generales, pero también los representantes de los grandes intereses de este país, económicos. Es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC.
Entonces, una ventaja, un beneficio para lo público, para el interés general público de esta primera ley general de HCTI hoy vigente, es que hay una sola normativa que integra la ley general, la ley orgánica del CONACYT dentro de la ley general, de tal manera que no puede modificarse esta normativa, que es la ley orgánica, a modo e inclusive entrar en contradicción con la propia ley. Eso es lo que yo me encontré. Yo me encontré una ley orgánica de CONACYT en contradicción a la ley, porque ellos no la podían modificar así de fácil, pero la ley orgánica sí, la pudieron modificar con una junta de gobierno a modo, en donde, por cierto, sentaron a quien representaba esta asociación civil. Imagínate. Y en esa mesa de la asociación civil, que además no solamente tomó o secuestró, o a ella le subrogaron las funciones tan importantes de consulta que debería ejercer el propio CONACYT como cabeza de sector, sino que también tomó su nombre. Entonces, yo te voy a confesar algo, y se lo confieso a quien me está escuchando. Yo, como miembro de la comunidad científica, pues creía que este foro consultivo científico y tecnológico era orgánicamente parte del CONACYT. Y ya no, ya era una asociación civil, que es una instancia de interés privado. Y ahí, bueno, ocurrieron muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que ahora tenemos? Tenemos una ley general en donde se integra esta ley orgánica del CONACYT, y eso impide que se pueda modificar a modo para intereses particulares, que no son los del pueblo de México, los de la comunidad de HCTI en general, amplia. Ahí está esta denuncia que también hace la doctora María Elena Álvarez Boyá en torno a este foro consultivo que se fue pues creando a partir de todos estos vicios que ya se traían en los sexenios pasados. Lamentablemente pues se nos acabó el tiempo de este programa, pero vamos a seguir viendo con más calma parte de esta entrevista que obtuvimos con la titular, la directora general del CONACYT, María Elena Álvarez Boyá, esta científica, bióloga, que pues lleva todo este tema de transformar el sector científico, tecnológico, humanístico en algo que sea en beneficio del pueblo de México. Ese es el trasfondo de la lucha que también se está dando por controlar a este importante sector.